En ese primer versículo, Jesús está mandando a estos discípulos, y como dije antes, no es ahora solo los 12, sino que está mandando un grupo más amplio. En algunos manuscritos dice 60, o 70, disculpe, 70. Otros dice 72. Hay una anotación, estaba mirándolo con John y la manera en la que es como una palabra separada. Y algunas traducciones han elegido ir con una, otras con otra. El hecho es que había por lo menos 70, posiblemente 72, y es un grupo mucho más amplio al que había mandado antes. Pero la comisión es similar, y donde empieza esta comisión es en quién los elige. ¿Quién los eligió? Jesús. Jesús es el que apunta y dice, hey, usted va a ir, ustedes van a ir, ustedes van a ir. Y elige un grupo y los empieza a organizar. Ok, ahora vamos a estar juntos, de 2 en 2. Dice, escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y a lugares que tenía pensado visitar. Él tenía un plan, como Eric había hablado la semana pasada, un poco de como un zigzag, donde no iba a ir directo de una a Jerusalén, sino que iba a ir parando la ruta, ¿cómo decimos? Una ruta más turística, ¿no? No es como voy aquí directo a Limón, sino que voy a ir parando a ver las cosas, ¿no? Y entonces está mandándolos, y lo primero que vemos es que es Jesús el que lo envía, es el Señor el cual los elige y los envía. Y lo que vamos a ver ahora es que ellos no solamente son enviados por Él, pero tienen que depender sobre el poder de Cristo. El poder del cual los está comisionando, el que los está enviando. Él va a ser el que va a proveer por ellos, el que va a hacer posible que la misión que ellos van a hacer sea un éxito. No va a ser algo que de repente se le ocurrió a un grupo de personas decir, hey, ¿por qué no vamos a hacer esto? Sino es algo que Dios ha nacido en el corazón de Dios, y Él elige un grupo de personas para que hagan esta obra y les da la capacidad de hacerlo. Aquí vemos en versículo 2, y dice, y les dio las siguientes instrucciones. Aquí está el plan. Aquí está la base donde vamos a arrancar. Esas son las cosas básicas que necesitan saber antes ni siquiera de que dé las instrucciones específicas. Si necesitas saber esto, dice, les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande. Jesús está hablando acerca de la necesidad que existe y el hecho de que hay personas que están listas para oír este mensaje. Personas cuyos deseos, judíos en este caso, en el cual todavía están con esperanza, esperando, valga la redundancia, al Mesías. Su corazón está listo. Y cuando oigan el mensaje verdadero del reino de Dios, lo van a conocer y lo van a aceptar. Y la cosecha es grande. Pero él dice, pero los obreros son pocos. Son simplemente los hechos de que el número de personas que están siguiendo ahora y las personas que están disponibles. Pero mi pregunta sería inicialmente, conociendo el carácter de Dios, no solo en este versículo, no solo en este libro, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia, ¿qué se le queda grande a Dios? ¿Qué trabajo? ¿Hay algún trabajo que sea demasiado grande para Dios? Porque en una ocasión, cuando Él decidió salvar a su pueblo, Él eligió a un hombre tartamudo que tenía que tener a su hermano de ayuda para ponerse ante un faraón que era el dirigente de la superpotencia mundial, para sacar a un montón de esclavos que no tenían derechos. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero eso es pequeño. Eso no es nada. Porque tiempo atrás, Dios simplemente habló y todo lo que conocemos existió. Entonces el hecho de que hay mucho trabajo por hacer y no hay tantas personas no es realmente un problema, pero es una realidad. Y también es una que nosotros entendemos si estamos viendo el tamaño de la misión en la cual nosotros hemos sido llamados. Puedo imaginarme cuando ellos escuchan esas cosas y dice así que esta es la solución a este dilema. Dependencia en Dios. Entender
que Dios es el encargado. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Él es el que entiende lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, que tiene el control. Dice, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y Jesús no está diciendo que solamente tienen que ser ustedes, pero el hecho es que la dependencia tiene que ser sobre Dios y entender que va a ser Dios. No va a ser mi maquinación, no va a ser mi plan, no va a ser mi campaña, no va a ser mi página web o el video que reclutó tantas personas para hacerlo, sino tengo que empezar de rodillas, buscando al Señor de la cosecha y poniendo mi dependencia completamente en Él. Y vamos a ver esta realidad de la dependencia de ellos vez tras vez. Es interesante también notar, antes de pasar de esta diapositiva, el hecho de cómo Jesús está mandándolos de dos en dos, y hablo sobre el pasado de Israel, y el hecho de que han venido otros hombres a decir, yo soy el Mesías. Han intentado establecerse. Una de las cosas que la ley de Dios decía es que si había algo que tenía que testificarse o algo que debía decirse, tenía que haber 2 o 3 testigos. Y es interesante que estos hombres van de 2 en 2 diciendo, hey, estamos dando testimonio de que viene el Mesías, de que el reino de Dios se está estableciendo ahora. Y es verdad. Incluso en eso vemos como Jesús es íntegro en mantenerse en su propia ley, en sus propios mandamientos, en siempre hacer las cosas de una manera que va a entender, y Él entiende el contexto en el cual está. Él entiende las preguntas que van a hacer los ancianos de la ciudad cuando hay una conversación. Dice en versículo 3, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Yo no sé de ustedes, pero esta frase para mí sola no es como el más grande aliento, ¿no? Yo querría pensar que por lo menos soy como un perro grande entre lobos, no sé algo, pero ovejas entre lobos no suena como muy seguro. Pero ¿qué tengo que hacer para tener confianza si yo soy uno de sus discípulos? Pongámonos en los pies de ellos. Tengo que depender de Dios, tengo que entender que no va a ser mi poder, no va a ser que yo voy a impresionar o que la gente va a tener pavor al verme, sino la realidad es que yo voy a parecer como nadie. Y si no es por el poder de Dios, si no es por el poder de lo que está viniendo, entonces también alude a la realidad de que Jesús va a hablar ahora en un momento, de que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Y sabemos por el futuro de no solo la vida de Jesús, sino de sus discípulos y de los creyentes que nos han precedido, de que el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje el cual está en completa oposición al poder de este mundo y el cual trae violencia al lugar. Versículo 4 dice, no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Aquí otra vez veo ejemplos de cómo Jesús está diciendo, simplemente necesitan confiar. Simplemente necesitan tomar las instrucciones y decir, ok, vamos a hacerlo. Y no tengo que preocuparme necesariamente tanto de la estrategia, del plan y de qué tan grande es la bolsa. En este momento, Jesús yo creo está enseñándoles a que tengan dependencia y confianza y obediencia como Él tuvo del Padre, en venir y simplemente hacer lo que el Señor le está diciendo. Ahora, si leemos un poco antes, cuando Jesús mandó a los 12 discípulos a una misión similar, les dijo lo mismo. Pero en el futuro va a haber un momento en el que va a decir, ok, lleven bolsa, lleven cosas. No es que Dios siempre va a decir que tenemos que irnos ahí sin nada al monte a perdernos, pero hay momentos, en este momento en el cual Él les está enseñando quién es Él y el poder de dónde viene. Ellos están en el entrenamiento. Y yo sé que en Costa Rica no hay ejército, pero creo que todos hemos visto suficientes películas sobre lo que son las primeras 6 semanas de un soldado, ¿no? En el campamento de entrenamiento, ¿no? Cuando les hacen pasar de todo. Y la realidad es que, bueno, en tiempo de guerra puede ser que sea peor.
Pero en general, una vez vi una estadística del ejército, de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y es como menos del 10% de los que realmente ven estos días, ven como están en guerras, en trincheras, ¿no? Es un porcentaje. Algunos están 20 años en el ejército, y lo peor que pasaron fueron las primeras 6 semanas, ¿no? Y después sí hay comida 3 veces al día, y no siempre va a ser, pero la preparación está ahí. Y me hace pensar en esto, en esa preparación de que ellos entiendan que necesitan acatar las instrucciones de su Señor y confiar en que Él tiene un plan y que Él tiene provisión para ellos. Incluso aquí, en la última frase, dice, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto nos muestra la urgencia de lo que está ocurriendo. Y dudo que eso significa que ni siquiera podamos hacer así, hola a la persona que nos cruzamos, ¿no? Pero que no podían entrar en esas tradicionales conversaciones que tenían en el Medio Oriente, ¿no? Donde podía ser largo y podía acabar en, pero van para allá, yo estoy aquí a la par, quédese esta noche en la casa. Y si ha leído un poco el Antiguo Testamento, a veces esa noche se convierte en otra noche y se prolonga por la tradición, ¿no? Y las cosas hace 2000 años no se movían a la velocidad en la que se mueven hoy. Y yo sé que como gringo yo soy acelerado. Y a veces como que me cuesta a mí bajar las revoluciones a la velocidad tica. Por lo menos en el saludo, por lo menos en el ser cordial. Y me hace bueno estar en un lugar aquí donde puedo quizás aprender a favorecer un poco el aspecto humano. Y no siempre estar como, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer esto. Pero para ellos Él está dejando claro, muchachos, hay una misión. Y eso es lo más importante que tiene que ocurrir. Y ahora les está hablando de esa realidad, de que ellos tienen algo, un mensaje, hay campo por preparar, porque Jesús va a venir a compartir el Evangelio. El reino de Dios se está acercando. El Mesías está viniendo. Está preparando el camino hacia la cruz. Versículo 5. Vemos aquí lo que he denominado el plan. Aquí es el plan de cómo van a operar cuando las cosas van bien, cuando la gente acepta. Dice, cuando entren en la casa de alguien, primero díganle, la paz de Dios está sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Jesús les está dando una métrica a través de la cual pueden entender si han encontrado el lugar donde deben de quedarse. Quizás podemos decir a alguien que va a ser un buen receptor del mensaje. Y no solamente un receptor, porque puede ser que en un pueblo hubiera varias personas que iban a recibir bien el mensaje. Pero más allá de eso, alguien que está dispuesto a compartir su casa y compartir su pan. Y a tenerlos con ellos. Entonces Dios le da en este caso esta instrucción de que ellos comparten ese dicho. Y Él está diciendo, van a saber en qué lugares están bien las cosas, en qué lugares hay alguien que es parte de esa cosecha, que está lista. Versículo 7 dice, no cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Les dice, quédense quietos mientras están en ese lugar, mientras están haciendo la obra de predicar que viene el reino de Dios. Incluso les dice, coman lo que les den. Creo que esto incluso podría ser que si en algún caso incluso estaban en una casa gentil, que es un dicho increíble para un judío, pero Jesús ya ha declarado que todo es limpio. Entonces incluso podría ser hasta ese punto de obediencia, decir, si los únicos que les dan la respuesta de sí, quédense aquí, es un gentil, y de repente le saca chicharrón, coma chicharrón, va a ver qué rico, ¿no? Y no les veo la cara, pero veo un par de ellos sonriendo. Jonathan siempre con ese chicharrón, cuando habla de eso, no sé qué le pasa, que es necio, que le gusta el chicharrón. Y que van a tener, Él se va a encargar de ellos. Va a haber una familia, va a haber un hogar que
que va a extender misericordia con ellos, pero no solo misericordia como pena, sino el hecho de que ellos están haciendo el trabajo de Dios y lo que van a recibir es lo que merecen. Ese concepto de que no duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir un salario. Él está diciendo, no son un montón de bagazos, están haciendo el trabajo del Señor. ¿No? Y lo digo un poco como en broma porque a veces está esa idea entre las personas que sirven al Señor, ¿no? Y me imagino que esa idea viene de algún lado, porque quizás, Mauricio se ríe, pero quizás a veces es la realidad. O la realidad de que a veces las personas mirando de afuera para adentro a la vida de una persona que está sirviendo a Dios, como no se ve como la vida normal, se dicen, bueno, ¿qué harán? La gente se preguntaba eso en mi barrio, porque mi papá hacía oficina en la casa y como era profesor, pasaba horas de horas preparando lecciones. Y entonces estaba en la casa mucho y no salía a las 7 de la casa y no volvía a las 8 de la casa. Entonces la gente decía, no sé, este gringo es un bagazo, ¿qué hará? Y mucho menos, porque como no iban a asomar la cabeza en la iglesia, tampoco entendían. Pero no, les dice, merecen recibir el salario. Yo les he mandado a hacer este trabajo. Están en la cosecha. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Me parece interesante, lo dice otra vez, coman todo lo que les ofrezcan. No estén siendo escrupulosos, sino acepten la provisión que Dios le ha dado a través de esas personas. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Y ese es el clímax del plan. Esa es la razón principal por la cual Dios los está mandando. No es para que se queden en la casa de gente, no es para que coman chicharrón, no es para ni siquiera que sanen a personas. El punto central es esto, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes, literalmente. Literalmente viene de camino. Y va de camino a consagrar la obra que va a hacer. Ese es el plan, eso es para lo cual han sido mandados. Voy a hacer un hincapié, una nota en el versículo 9, en que dice, sanan a los enfermos. Y después van a volver y van a hablar que incluso echaron demonios. Interesantemente, con ese grupo no es la misma instrucciones que le da a los 12, pero todavía tienen esa autoridad. Pero, y esta sección del plan, le he puesto la contingencia. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando no funciona así? Dice, pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, dice, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Pero me parece interesante eso. Dice, sepan esto, el reino de Dios está cerca. Cuando estaba leyendo este pasaje, me resaltó esa realidad de aun cuando no quieren recibirlos, todavía ahí está el mensaje. No lo dejan de proclamar, no es como, no quiere, salado. Va a ver lo que le va a venir. No voy a decir nada, pero cuidado, mejor me voy a tratar mejor. Y Dios dice, no. Las instrucciones de Jesús no es que van a estar aquí, tienen que confiar en que Dios está haciendo una obra, de que hay una cosecha, de que su trabajo es ir a preparar el camino. Pero dice que les dijera, y sepan esto, el reino de Dios está cerca, todavía lo están proclamando. Y ahora Jesús, empezando en el versículo 12, tiene unas palabras que son duras. Y me imagino muy duras para ellos, porque va a ser un ejemplo de 3 ciudades judías y 3 ciudades gentiles. Y las gentiles, empezando con Sodoma, son pueblos que eran conocidos como centros de mal. O sea, para un judío pensar en estos lugares como Sodoma o como Tidón, eran pensar, ok, ese es un mal lugar donde hay malas personas que merecen un juicio, que merecen ser juzgados. Pero Jesús va a hablar de 3 ciudades que ellos conocen bien
ciudades judías, de personas que debería estar llenadas de personas que son piadosas, pero Jesús les va a decir que incluso para ellos va a ser peor que para Sodoma. Y es interesante porque lo que entramos aquí es en el concepto de quizás un juicio comparativo, del cual Jesús habla más de una vez, de la idea de que algunas personas van a sufrir más que otras. Y creo que para yo, poniéndome en los pies de estos discípulos, me imagino que oír que en algunos casos habría ciudades judías de personas que conocían a Yahweh, sabían del Dios verdadero, iban a sufrir más que ciudades que no conocían a Dios. Y es por esa razón, por el hecho de que ellos conocían. Y el Nuevo Testamento habla más sobre eso, sobre el hecho de las personas que pisotean la sangre de Cristo, conocen, pero lo rechazan. Les dice, les aseguro que el día del juicio, y no olvidemos, ¿quién está diciendo estas palabras? Las palabras las está diciendo Jesús. Aquí no está hablando alguien que conoce sobre el juicio. Esas palabras están saliendo de la boca del juez. El juez que sabe qué es lo que va a pasar. Él dice, les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a este pueblo, hablando figurativamente, bueno, no quiero decir figurativamente, sobre ese pueblo que todavía no conocen, pero en el pueblo en el que entren, si hay un pueblo que lo rechaza, ese pueblo les va a ir peor que Sodoma. Yo no sé ustedes, pero de toda mi vida de leer la Biblia, yo no puedo pensar en un lugar peor. Quizás en la historia, la manera que se muestra, hay lugares malos que se quedan cerca, pero quizás si usted dijera el peor lugar en la Biblia, Sodoma. Y vea cómo quedaron, ¿no? Que ni siquiera había 10 justos. A este pueblo le irá peor que Sodoma. ¿Qué aflicción les espera a Corazán y a Betsaida, pueblos que eran cercanos a la zona donde Jesús había hecho su ministerio? Esta gente conocía el ministerio de Jesús. No eran lugares distantes, esquinas donde quizás no había llegado el mensaje de Cristo. Esta gente conocía. Dice, ¿qué aflicción les espera a Corazán y a Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón, otras dos ciudades que eran conocidas por el mal y por la manera en la que habían vivido y la manera que se habían entregado a los dioses y a la iniquidad. Dice, si las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hablando de Corazán y Betsaida, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. No sé de ustedes, pero eso me hace pensar en una historia de una ciudad que era de las que serán de las peores. ¿Saben qué ciudad estoy pensando? Y que Dios mandó a un profeta para hablarles. ¿Se acuerdan? ¿De qué profeta estoy hablando? Jonás. Y lo mandaron sin la carnada, pobrecito. No. ¿Lo mandaron a dónde? ¿Alguien se acuerda? A Nínive. Nínive era de estas ciudades, top 10, de las peores. ¿No? De los que habían sido terribles lugares, ¿no? Y hubieran estado entre esa colección. Lo interesante es que este pueblo tan distante, que quizás no conocía a Dios, no conocía a Yahweh, no conocía al Dios creador, Dios verdadero, Dios viviente, es que son gente completamente vil, gente que tenía tradiciones terribles, gente que había hecho cosas horribles al pueblo de Dios. En este caso, y yo veo como interesante la conexión entre el hecho de que cuando hablan a estos lugares y simplemente tiran pero sepan que el reino de Dios viene, como les dijo, incluso en los lugares donde no aceptan. Eso es más o menos lo que hizo Jonás, ¿no? Cuando yo lo leo, me imagino a Jonás entrando de mala gana, no queriendo,
en su corazón, y lo dice en el capítulo 4, pensando que ellos merecen lo que viene. Pero el problema es que él no quiere compartirlo con ellos porque sabe que Dios es un Dios de misericordia. Y si alguien les cuenta lo que viene, quizás pase lo que pasó. Que fue que yo creyendo que Jonás, con media mala gana, dijo, ¡Ey! Dios viene a matarlos a todos. Salado. Y se va, ¿no? Más o menos. Versión Jonathan. 2020. No confíen en la de 2020 porque es mal año. Pero como tira la bomba, ¿no? Y se va. Y se va a un monte. Se va ahí a la Ejolita a ver cómo cae el fuego. Pero su más grande temor se hace realidad. Dos realidades. Una es que estas personas impías oyen eso y hacen lo que Jesús acaba de decir. Hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Es exactamente lo que pasó en Nínive. Hasta el punto que el rey dijo, hasta los animales van a estar en luto. Entonces, no es como que Jesús está diciendo una cosa descabellada, porque sabemos que ha ocurrido. Que cuando el mensaje viene a un pueblo, a veces se arrepienten. Aunque sea quizás temporalmente, quizás no es algo eterno, pero es algo que por un tiempo ellos se arrepienten y buscaron la misericordia de Dios. Y para desánimo de Jonás, que estaba en la Ejolita esperando para que Chepe quemara, lo que merecían. Listo. Pasó lo que se temía. Que alguien oyó eso, lo compartió con otra persona, la gente se arrepintió y un Dios misericordioso escuchó ese arrepentimiento y no hizo la destrucción que iba a hacer. El problema es que en lugares como Corazín y Betsaida se había experimentado lo que era el Mesías. Él había hecho incluso milagros, pero no era suficiente. La gente no estaba buscando al Mesías. Sus ojos estaban ciegos. Así que en versículo 14, el día de juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que ustedes. Ellos tienen una orden de ir y compartir sobre el reino de Dios, anunciar el reino de Dios que viene. En algunas instancias va a haber gente que lo va a aceptar y que va a responder. En otras instancias va a haber personas que lo van a rechazar. Y ellos no son responsables por uno o el otro, sino que son responsables por compartir el Evangelio. Son responsables por hacer lo que su Señor les ha mandado hacer. Versículo 15 dice, y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo. No, descenderán al lugar de los muertos. Otra ciudad que conocía bien a Jesús, pero dice, no, descenderán al lugar de los muertos. No va a haber más que condenación. Entonces, versículo 16 dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Al final de cuentas, vemos dos cosas en esta diapositiva, en estos dos versículos. Una es que Dios es el juez de todos. El Señor Jesucristo, Él va a estar ahí y dictará la sentencia dependiendo sobre dónde está el corazón y la decisión de la persona en la posición que tienen, si han aceptado o no han aceptado a Cristo. Y en el versículo 16 vemos que cuando Él mandaba a esos discípulos, Él les deja claro, hey, en los lugares en los que los rechazan, no lo están rechazando a usted, están rechazando a mí.
y en los lugares en los que van y los aceptan, no es por ustedes, me están aceptando a mí. Y rechazarme a mí es rechazar a Dios. Y aceptarme a mí es aceptar a Dios. Ellos tienen un mensaje. Va a haber algunos que lo van a aceptar, que serán parte de esa cosecha. Otros que no. Hay pasajes, ¿no? Mateo, que hablan sobre incluso la separación del trigo y la cizaña, ¿no? De algunos que están aceptando, algunos que no. Me imagino que había ciudades en las que algunos aceptaban y otros no. Pero el trabajo de ellos no es decidir quién es el que lo está haciendo, sino simplemente ser fieles a las palabras, al plan del Señor. Y aquí vemos el premio. Ellos, dice el versículo 17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, volvieron llenos de alegría. Y es interesante, dice, Señor, hasta los demonios obedecen cuando usamos tu nombre. Hay poder en tu nombre, Señor. Nos mandaste a compartir sobre el reino de Dios. Nos mandaste a sanar a personas que estaban enfermos. Y ni siquiera dijiste algo, y puede ser que lo dijo. Lucas a veces es muy como conciso y no mete todos los detalles, pero no lo vemos. Pero hasta el punto de no solamente sanidad y que había gente que aceptó el mensaje, sino que en tu nombre hay poder para echar fuera a los demonios. Hasta los demonios salen. Jesús le dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una frase interesante, la cual cuando lo leía, pensé en una cosa, estaba hablando con Eric, vimos otro aspecto, leí unas cuantas personas y vi otras opiniones. Entonces no es como algo que es como súper claro. Posiblemente Jesús se está refiriendo al hecho de que ellos llegan y dicen, hey, fuimos y en tu nombre echamos demonios. Y quizás Jesús está simplemente diciendo, claro que sí. No me sorprende. Yo estaba ahí cuando echamos a Satanás del cielo. Y si podemos echar a Satanás, ¿cómo no van a sacar a alguno de sus súbditos, no? O pudiera ser también que simplemente se refiere a esta obra que está ocurriendo y que ese vi pueda ser más bien algo continuo de cómo la obra de Dios está ocurriendo a través de personas que están siendo sacadas de las garras de la oscuridad. Y cómo, no solamente como Él venció, sino como la pelea que está ocurriendo ahora y sigue ocurriendo con el Evangelio, donde personas que están firmemente en las garras de la oscuridad están siendo separadas. Pero sea lo que sea, el hecho es este: el poder y la autoridad están en Cristo, desde el principio hasta el final. Desde el principio, Jesucristo, Dios, ha tenido el poder, ha tenido la soberanía, ha tenido la autoridad. Y es a través de Él que vamos a tener el poder para hacer lo que tenemos que hacer. Que esos discípulos van a recibir la provisión, el poder, la autoridad, todo viene a través de Él. Versículo 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. No hay límite al poder del Señor Jesucristo y lo que Él puede hacer a través de sus discípulos. Él está diciendo, no hay nada, yo sé que están celebrando. Y entre todo esto, y creo que necesitamos entender bien en el momento de la experiencia que ellos están teniendo. Hace unas semanas hablamos de esa experiencia de la cima del monte, ¿no? De cuando todos es como increíble y estamos, yo creo que hace 2000 años quizás no lo hacían, pero hoy en día no podemos porque es virus, que digamos entonces ni siquiera eso podemos hacer. Pero bueno, entienden, ¿no? High five, choque las 5, todos ahí, quizá uno ahí con el pecho, ¡hey, qué bueno! ¿Y ustedes hicieron eso? ¡Qué bueno! Y nos pasó esto. Y imagínense una bola de 70
hablando todo, pasó esto. Y Jesús, disculpen, tienen que ver la cara. Yo imagino a Jesús así. Ok, está bien. No está muy sorprendido. No por quitarles los humos, sino simplemente porque dice, claro que hicieron eso. Y en un momento sacamos a Satanás del cielo, es una realidad. Los discípulos los 12 han echado demonios, muertos levantados, gente sanada. No lo he dicho todavía, pero ¿saben qué? La iglesia que estoy estableciendo, hasta las puertas del Hades, no prevalecerá contra ella. Necesitan entender el poder. El poder no tiene límite para el Señor. Versículo 20. Pero, con todo eso en mente, con todo el poder, con toda la gloria, y voy a hacer un inciso mío, porque durante años yo pensaba así, con todas las calles de oro, con todas las cosas increíbles que vamos a ver en el cielo, con todo el que ya no me va a doler nada, con todo el que nadie se va a morir jamás, con todas estas cosas que pensamos, ¿no? Que son como increíbles y poderosas y que son como, wow, qué increíble es Dios. Y Él dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Quiero hablarles de algo más importante. Dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso es algo por lo que se puede celebrar. Jesús no está diciendo que todo lo demás no es bueno, pero enfrente de la realidad de que los que tenemos nuestros nombres escritos en el cielo vamos a estar cara a cara con Jesucristo, con Dios, por la eternidad, en el lugar más glorioso, para siempre. Lo demás es basura, no es nada. Yo diría, esta creación, el cosmos, es nada. En el momento en el que estamos cara a cara con Cristo, les voy a decir, eso es como una idiosincrasia mía, entonces nadie se ofenda. Hay una canción en inglés, no nada que ver, pero ¿cómo se llama? Thank you, gracias. Y empieza diciendo, soñé que fui al cielo y está viendo al tío, a la tía, al abuelo, y a como las 6, 7, 8 líneas dice, y yo dije, ¿dónde está Cristo? El otro día vi no lo llamaría un meme, es un arte súper bonito, dice, y de que decía, este arte se llama Los primeros momentos en el cielo. Y había niños abrazando a padres y... Ok, bueno, muy bonito. Si lo primero que no veo cuando llegue al cielo es la cara de Jesucristo, yo no sé, porque ese es el premio. Eso es lo que va a hacer que todo valga la pena. No quiero decir que no me importan mis seres queridos. No quiero decir que no va a ser chido caminar por calles de oro, pescar con mi suegro y que los peces sean así. Y todo lo que haya, caballos gratis para montar, yo no sé. Pero, en serio, Cristo, Dios, eso es el premio. Quizás Jesús también les dio Choco 5 un par de veces. Está bien, qué bien. Pero, muchachos, vean esto. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Ese es el premio. Y aquí vemos lo que he dicho de la celebración y quizás cuando leo esto veo un ejemplo como Jesús, como buen maestro, hacía. Por ejemplo, hace unas semanas vimos el Padre Nuestro, ¿no? Como una instrucción del maestro de cómo orar.
Quizás eso es una buena lección de cómo celebrar la gloria del Padre, cómo celebrar en el Espíritu. Dice, en esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradezco hacerlo de esta manera. Es interesante porque lo que Jesús está describiendo aquí es donde Dios decide hacer una cosa contrariamente, totalmente contrario a como nosotros lo haríamos, ¿no? Cómo funciona, ¿no? La gente que tiene el mayor conocimiento son los sabios, son las personas los eruditos, y en este caso Dios decide, no, voy a hacerlo con estas personas que no son tan especiales de por sí. Pero Jesús simplemente da gracias y adoración al Padre por su perfecto plan, por su plan que es el mejor plan. Y se llena de gozo de todo lo que está ocurriendo. Entonces, no quiero quitarle valor al hecho de que Jesús está teniendo gozo por lo que está ocurriendo. Y el Padre se está gozando por todo, por la obediencia, por el hecho de que fueron, de que volvieron, de que tienen gozo en su corazón. Pero la gloria va a Dios. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Jesús está hablándoles ahora diciendo, vea, esa es la realidad de que el Padre no es conocido sino a través de mí. Nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos quienes el Hijo decide revelarlo. Esta realidad en la cual hay este misterio que se está desenvolviendo y necesito mencionar sobre la idea del misterio es que a veces en algunas culturas o en algunas tradiciones religiosas esa idea del misterio es algo como místico. Pudiéramos darle un elemento místico, pero normalmente en el Nuevo Testamento la idea y Pablo habla sobre esto, sobre los misterios, son cosas que Dios se ha reservado para sí mismo y quizás por la eternidad se reserve cosas y eso es su derecho. Pero hay algunas cosas que no toda la gente ha podido saber y poco a poco Él lo está revelando y eso es parte de ello. Él se está revelando a sí mismo. Dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. ¿Ok? Entonces tenemos esa relación entre el Padre y el Hijo de conocimiento y de que ellos saben quiénes son porque son uno. Y dice, nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Hay como digamos esta exclusividad, pero se abre. Dice, aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. De eso es lo que deberían gozarse. Deberían gozarse de que sus nombres están escritos en el cielo y de que están en la presencia de Jesucristo y de que están teniendo la revelación sobre el Padre y el Hijo y están siendo hechos partícipes en algo que va a hablar ahora, que la gente no ha entendido. Dice después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven. Generaciones de personas han estado esperando ver al elegido de Dios, a ver al Mesías, a ver la revelación de Dios, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Me parece interesante cómo él enfoca en esta celebración y el punto del gozo que viene de la revelación, de poder estar ante la presencia de Dios. Y me hace pensar, no sé por qué eso fue como de último momento, entonces, Matatías quizás, el que bendice al bebé en Jerusalén cuando es bebé al principio. ¿Matatías? Simeón, gracias. Matatías, soy ignorante. Gracias. Simeón, un hombre anciano, que su deseo y su gozo y su celebración viene porque él ve con sus propios ojos al Mesías de Dios. Creo que Simeón entendía esta idea del gran gozo, de la gran celebración, de ser partícipes. De que el Hijo haya revelado y que nos dé la oportunidad de conocer al Padre, de ser redimidos,
de pagar un precio que Él estaba a punto de pagar por los pecados, de pagar una deuda que nadie puede pagar de por sí mismo, de ser el receptor de nuestra fe, nuestra creencia en la cual nosotros depositamos todo, el cual haría posible que fuéramos adoptados por el Padre, que fuéramos familia y que tuviéramos herencia, entre las cuales la más grande es ser que simplemente nuestro nombre está en el cielo y que un día de estos vamos a estar ante el Dios Todopoderoso. Cuando yo me siento a pensar sobre esto suficiente, no me entra en la mente ni en el corazón. Porque si en mi mente finita, con mis limitaciones, empiezo a pensar sobre la grandeza de Dios y la gloria de Dios, hasta que me da miedo, hasta que no entiendo, no puedo comprender y simplemente tengo que confiar en Dios que me va a ayudar, va a hacer algo con mi mente, con mi cuerpo, conmigo, con mi persona, para que, y que solamente a través de Cristo voy a estar lo suficientemente santo para estar ante la presencia de Dios, el Dios santo. Pero lo creo. Y ojalá mi expectativa sea esa, de celebrar esa realidad, de celebrar eso en mi vida. Estoy mirando la siguiente diapositiva y no voy a proyectarla porque el pensamiento que quiero que tengamos es otro que el que había preparado. No sé si es un pensamiento o una pregunta, pero lo dejo con ustedes. El Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu, Dios, es el centro de mi gozo. Es la meta, es lo que tengo ante mí que yo deseo. Más que todas las otras cosas, creo que eso se conecta completamente con lo que Eric predicó la semana pasada. Que viene primero, que deseo más, que amo más, ¿por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy viviendo santamente? Estoy viviendo de tal manera que deseo que Dios sea el gozo de mi vida y que mi vida dé gozo a Dios. Ojalá así sea el caso. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, Dios, en toda realidad, cuando leo pasajes como estos y empiezo a pensar en la realidad del Señor, de lo que realmente has hecho por nosotros y el acceso que nos has dado al Padre, Señor, y la herencia que nos has dado, Señor, y el futuro que nos has dado, Señor, y de lo que nos has salvado, Dios, yo no entiendo. No entiendo por qué, no entiendo cómo, Señor, no. Y mi mente limitada, Señor, de niño, como Jesús describía, no tiene la capacidad de abarcar nada, ni una fracción de la realidad que nos espera. Pero Dios, creemos tu palabra, creemos al Hijo. Dios, y te damos gracias porque el Hijo nos ha traído al Padre. Y si podemos tener esa relación, podemos volver a Dios, podemos restablecer esa relación rota por el pecado. Podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Dios, te pido que pongas eso en nuestro corazón cada día. Dios, que estas sean realidades sobre las cuales pensamos, Señor, aunque sea difícil, aunque nos asuste, Señor, que tú seas tan grande que no podemos dejar de pensar en esto, Señor, de gozarnos en lo que hemos experimentado y lo que vamos a experimentar de esta vida y la próxima. Dios, que seas el centro de nuestro corazón, el centro de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Dios, que nosotros nos enfoquemos en ti y menos en nosotros y menos en las cosas que nos rodean, menos en las tribulaciones, los problemas, las instabilidades.
Todas esas cosas que nos rodean, Señor, que a la luz de la eternidad no son absolutamente nada. Dios, y que en este tiempo podamos tener un enfoque, Señor, que cuando vemos la gloria de Dios y lo grande que eres y lo majestuoso que eres, lo bello, poderoso, increíble, infinito, santo, separado, único. Dios, que el resultado de esa meditación, de esa realidad en nuestra vida, no pueda ser ninguna otra que expresar a otras personas sobre el reino de Dios. Expresar a los que están alrededor de nosotros de la necesidad increíble que ellos tienen de tener lo que nosotros tenemos. De que solo hay esperanza de Jesucristo. Y de que, como Jesús dijo, todos un día van a estar ante el juez. Y que nuestra esperanza está solamente en Él. Te pedimos por estas cosas, te pido por mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi familia en la iglesia, Dios, de todos nosotros. Que toques nuestros corazones. Dios, crece en nuestra vida, Señora. Sé más grande cada día en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cada día que nosotros y que el mundo que nos rodea sea más pequeño. Dios, para que nuestro amor por ti crezca, Señor, ese amor que tú nos has dado primeramente. Damos gracias por esas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.